Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Hacienda aplicó sobretasas de hasta 22,5% a los aranceles del acero chino. Esto en medio de la crisis de Huachipato. Hay que hacer un matiz en el acero chino. Dos de las empresas chinas son chilenas, que operan en China, en joint venture chileno-china, pero son empresas chilenas a las cuales se les ha puesto estas sobretasas también. Ojo con eso. Se trata de la empresa, una filial de la empresa Tito Coppers y de la empresa Elec Metal. Bueno, la cartera siguió las recomendaciones de la Comisión Antidistorsiones y hoy en el diario oficial se establecieron estas sobretasas de 22,5, 14,2 y 9,2 a las empresas importadoras de bolas de acero forjada para molienda y de 10,4 y 10,3 y 19,8 para las compañías importadoras de barras de acero. El aumento de los aranceles se da en medio de esta crisis que atraviesa la siderúrgica Huachipato. De hecho, su gerente general renunció. Acelera que la semana pasada, como usted bien sabe, anunció la suspensión de forma indefinida de superoperaciones, luego de considerar como insuficientes las medidas adoptadas para revertir el impacto de la competencia, a juicio de ellos desleal, de empresas que operan en China. Eso sí, más que empresas chinas, empresas que operan en China, con capital chileno y chino en estos dos casos. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, a propósito de minería o a propósito de empresas extranjeras, de empresas estratégicas, es lo que hace mucho rato se viene hablando. Voy a separarnos del acero un segundo, porque vamos a hablar de litio. Y Chile ahí sí que tiene una condición muy particular. Claro, en el acero somos importadores netos, pero en el litio somos actores o podemos ser actores principales. Chile tiene esta condición muy favorable en por muchas situaciones, por muchas condiciones, para ser un operador. Claro que el gobierno, una vez que entró, usted lo habrá escuchado muy desde el principio, estableció y anunció que iba a estudiar, iba a trabajar en un tiempo determinado en una estrategia nacional del litio. Es decir, a ver, tenemos todo este litio, ¿qué vamos a hacer con él? Con todas las consideraciones de precio, de factibilidad, de respeto y cuidado al medio ambiente, respecto de las comunidades de pueblos originarios que vivan en el entorno de la explotación. Tenemos que explotarlo, pero veamos cómo, cuándo y con quién. Y para eso hay que ser súper pragmáticos, y esto es lo que ha revelado la estrategia nacional del litio. Y bueno, y Corfo, esta institución de la Corporación del Fomento de Chile, estatal, ha estado encargada de todo este trabajo amplio, y por eso saludamos al presidente de Corfo, José Miguel Benavente, para que nos explique. José Miguel, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora tan tarde para usted probablemente, pero qué importante lo que nos tiene que contar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación y feliz de recibirlos. Bueno, reconozcamos que en un principio, para hacer un poquito de historia, entre la urgencia que nos dio, porque el litio es el verdadero oro blanco, y de hecho hay una empresa filial de Soquimich que se llama así, este oro blanco, dijimos, nos encontramos con este oro blanco, ¿qué hacemos? Liquidémoslo, necesitamos la plata. Momento, necesitamos hacerlo de manera racional, esto no se hace un día para otro, hay que saber hacerlo, el Estado chileno no tiene el know-how. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En algún momento dijeron, desde el gobierno, vamos a ser la empresa nacional del litio, y algunos se tiraban los pelos diciendo, pero hagámoslo con calma, pero hagámoslo, se va a perder el tiempo. Y ustedes han tomado el tiempo para explicarnos esta estrategia nacional del litio. Me quería corregir en algo, por favor. No, para nada. Lo que te iba a contar que en el fondo la empresa nacional del litio, de alguna manera, es uno de los pilares que está dentro de la estrategia. La estrategia tiene muchos pilares. Obviamente algunas ya fueron anunciadas hace más de un año, se han avanzado en otras, como podemos detallar, y justamente un tercer pilar que tenía que ver con los temas de los salarios estratégicos y aquellos que se iban principalmente a permitir que privados podían explotarlos, ¿no es cierto?, es lo que se lanzó ayer. Claro. Y la empresa nacional del litio es otra parte de esa estrategia. Pero va a ir
va a ir en otro ritmo, requiere una discusión parlamentaria, requiere los tiempos que no conversan los tiempos de la Empresa Nacional del Litio y su formación eventual con los tiempos que requiere la exploración y la explotación del litio y los precios del mercado internacional y la oportunidad que eventualmente Chile pudiera perder, y nadie quiere que eso suceda, ¿no es así? Por lo tanto, no se elimina, pero son otros carriles. Exactamente. Ya. Ahora... Exactamente, la estrategia no está bien... Perdón, no tiene, de alguna manera tienes razón. La estrategia de alguna manera tiene varias partes, no es que primero hagas la una y después sigue la segunda y después la tercera. Tiene varios carriles paralelos, ¿no? Y efectivamente la Empresa Nacional del Litio es uno de esos carriles. Y obviamente sabemos que los tiempos que son en la discusión del Congreso, porque esto tiene que pasar una ley de Congreso para crear esta empresa, va a tomar su tiempo, pero tenemos que aprovechar la oportunidad que hoy día tenemos entre las manos, ¿no es cierto? Y por eso, de una forma muy pragmática, en una primera etapa de la estrategia le hemos pedido a Codelco, ¿no es cierto?, en nombre de Corfo, para que negocie con las condiciones que puedan ser beneficiosas para ambos, con SQM para hacer un acuerdo, ¿no es cierto?, para explotar el salar de Atacama bajo ciertas condiciones. Y eso es una de las etapas de la estrategia, pero justamente está la de ahora, lo que se anunció ayer, sí. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, está la idea, ¿no es cierto?, de permitir algunos salarios para que sean explotados por el sector privado. Vamos por poco, porque esto es tan interesante que cada punto abre otra conversación. En ese primer paso que se dio, sí, de establecer una negociación que sí, está avanzando con Sokimich, tiene que ver con que Sokimich es una empresa privada chilena, hoy día privada chilena, que es un actor muy principal en el mercado mundial y tiene mucho conocimiento. No así el Estado de Chile, porque Codelco es bueno para el cobre, pero no sabe de litio, y esta asociación puede ser virtuosa para que una empresa chilena como Codelco aprenda también de esta minería tan novedosa para nosotros, entre comillas, y por lo tanto... sí, y además que van a explorar una de las joyas de la corona, que es el salar de Atacama. Así es, toda la razón. Esa es un poco la idea que está planteada en la estrategia. Y yo creo que es bien importante, como tú bien dicho, esto es una minería de salares, una minería nueva, que en el fondo, salvo dos empresas que están en Salar de Atacama, nadie más sabe, por lo menos en el contexto nacional. Segundo, un tema que no hay que olvidar, que el litio pertenece a todos los chilenos y no es concesible. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que también busca la estrategia es tratar de capturar la mayor renta posible, que vayan para el tesoro público, ¿no es cierto?, que después se usa, ¿no es cierto?, en sinnúmero de obligaciones y necesidades que obviamente el Estado hace a través de su quehacer en distintas instituciones. Y lo tercero, de alguna manera, como tú decías, en el fondo no solamente ver la oportunidad y aprovechar la oportunidad actual que esté por los precios altos del litio y por lo tanto hacer este proceso más o menos rápido en un salar que ya está operando, sino también dar la oportunidad a privados, ¿no es cierto?, que participen en otros salares para aumentar la oferta, ¿no es cierto?, de litio desde Chile en los años que vienen. Entonces, un primer pilar que va a seguir es la Empresa Nacional del Litio, que dejémosla con calma sus procesos y sus tiempos. La segunda, esta asociación que se está haciendo, se está negociando con SQM, más el Estado, más Codelco, para poder explorar o seguir explorando, porque SQM tiene hasta el 2030 la posibilidad de explorar el salar de Atacama, la joya de la corona. Y la tercera, que nos gustaría que aquí entráramos, porque esto fue el anuncio reciente, para todo el resto de los salares, que los hay, por lo que yo entiendo, Maricunga, que es muy importante, después hay otros pedernales, infieles, hay otros menores, y hay varias etapas. Sí. ¿Por qué no nos explica qué va a ser del resto de todos los salares chilenos? Yo primero haría una distinción de que tenemos tres tipos de salares. Un salar que son lo que hemos denominado estratégico, que principalmente la idea que es haya una participación mayoritaria de empresas chilenas públicas en ella. Este es el salar de Atacama y este es el caso de Maricunga. ¿Okay? Después, tenemos un segundo conjunto de salares que en el fondo hemos pedido a empresas públicas, que en este caso son Codelco y Enami, que salgan a buscar socios privados para explotar otros salares que son principalmente pedernales, como tú bien mencionabas, más otros 4 salares que le hemos pedido a Enami que lo haga. ¿Okay? Maricunga más otros 4. Ahí tenemos 5 salares. Pedernales más otros 4. ¿Okay? Perfecto, ya. Sí. Okay. Sí. Y esos... si mal no recuerdo los nombres, son el salar... Eso le hemos pedido a Enami. A Enami, de alguna manera, usted vaya, trate un SEOL para ustedes y busque un partner privado. A esos 5 adicionales, son los 4 Enami más Maricunga, más Pedernales, no estamos exigiendo que haya una mayor participación del Estado, más de 50,1. No.
No. sino que las empresas estatales van a buscar y negociar ellas las mejores condiciones. Obviamente van a tratar de tener la mayor rentabilidad, la mayor participación, pero obviamente también sabemos, como recién bien lo mencionaba, que el conocimiento estas empresas tienen menos y por lo tanto su partner uno esperaría que tuviera conocimiento de estos temas, ¿no? Ya. Y después hay un tercer conjunto de salarios, que son estos salarios que en el fondo que son 26, en el cual lo que se hace es, primero vamos a hacer un RFI, que es un mecanismo de... como un request for interest, en el fondo que se llama, claro, exacto, de información para que quienes están interesados en el mundo privado, tanto nacional como internacional, de explorar y explotar esos salarios. ¿Ok? Y después, una vez que se recibe esa información, dime. Esos salarios de la tercera categoría, arriba Maricunga y salarios de Atacama, luego Pedernales los otros 4, que son los intermedios donde Codelco y Enami van a salir a buscar socios para hacer, qué sé yo. ¿Es porque son más conocidos y tienen, por así decirlo, en términos típicos de, no sé si se aplica la ley que se aplica para el cobre, tienen mejor calidad? Estos otros 26 de tercera, no categoría, pero es porque el Estado o no tenemos mucha información de qué tan buenos son. Entonces, sencillamente, ustedes le dicen, tráiganme información y privadamente me dice a quién le interesa hacer negocio con nosotros el Estado. Y van a competir todos los del mundo que quieran venir a explorar qué tan buenos son esos 26 salarios, ¿no? Exactamente. Hay algunos de ellos que efectivamente actualmente hay empresas que ya están desarrollando exploraciones en esos salarios y obviamente esa información ponerla disponible no para todos, sino para en el fondo en el proceso de RFI, para que ver si hay interés en la exploración y la explotación, entregando a través de este mecanismo que se llama un CEOL, un contrato especial de operación de litio. De nuevo, recordar que en el fondo el salario, la propiedad sigue siendo de todos los chilenos. Lo que uno le pide en este caso a las empresas privadas que las explote en nombre de Chile y por lo tanto el mecanismo va a ser una licitación que van a competir entre, por ejemplo, si hay varias empresas que están interesadas en el mismo salar, obviamente competir a las cuales, por ejemplo, cuáles son las que le dan más royalty o más renta al Estado de Chile. Pero efectivamente tú tienes razón, en ese tercer caso, de alguna manera, no hay conocimiento tan específico con respecto a sus competencias, pero sí sabemos que por lo menos, y este lleva al cuarto grupo de salarios, sabemos que ese tercer grupo de alguna manera no tiene las restricciones que para los cuartos grupos de salarios que se aplicó, que son los que se van a proteger, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, de sustentabilidad y otros elementos que se consideraron para sugerir, ¿no es cierto?, para que se inicie el proceso de protección de los mismos. José Miguel, bueno, hay otra parte que quedó establecida en esta Estrategia Nacional del Litio directamente como conservación, es decir, que no se van a tocar y no se va a explorar el litio ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Te quiero preguntar dos cositas. Una pequeña salvedad. No es que se determinen, una salvedad. No es que se determine por conservación. Son un listado candidatos a comenzar el proceso de determinarlo como de conservación. Me explico. Lo que hizo el Consejo en el Comité de Litio, el Comité Corfo de Litio, sugirió una lista de un conjunto de salares y lagunas salinas para proteger. Ya. Quien define ese proceso es el Ministerio de Medio Ambiente legalmente y que tiene que hacer un proceso que incluye incluso consulta indígena, porque puede ser incluso que los pueblos originarios se nieguen a proteger esos salarios. Eso puede ocurrir perfectamente. ¿Okay? Entonces, ahí nosotros sugerimos una lista y después empieza un proceso para determinar la conservación. Y al final se ve si es que se conservan o no. Pero esta es la sugerencia que sale del Comité de Litio. Sí, dos temitas que me quedan en los minutos que tenemos que aprovechar. Mencionaste mencionaste el tema de los pueblos originarios. En todos los casos anteriormente nombrados, ¿se requiere la aprobación, la conversar con pueblos originarios o hay salares en los cuales los pueblos originarios no tienen o no se sentirían afectados, por lo cual no requerirían de esa aprobación? En todos aquellos salares de que alguna manera hay pueblos originarios que se podrían afectados, tanto positivamente o negativamente, ahí tiene que haber consulta. Eso es lo que determina no todos tienen ese ¿Hay algunos de esos salares? Exactamente. Algunos de ellos no tienen afectación, efectivamente. Tanto algunos de los que se van sugeridos para proteger, no hay afectación. Y también en el conjunto de salarios que se sugieren para potencialmente privados, explorarlo y explotarlo, también hay algunos de ellos que no tienen afectación para el pueblo originario. Ahora sí, lo último, José Miguel Benavente, para dejarte descansar en paz, porque estás desde muy temprano. No, adelante. El precio del litio. Un precio de fiebre, de locura, que pensamos que el litio nos cambiaba, íbamos a ser Suiza, íbamos a ser Dubái del litio, pero en el último año entiendo que cayó el 80% el precio del litio. ¿Eso nos debe alarmar
A ver, explícanos bien. Mira, para que tengas una idea, el precio del litio hace unos 4 o 5 años atrás estaba en algo así como... generalmente se mide carbonato de litio equivalente, va a poner un poco la norma. Es como el precio de la libra de cobre en la Bolsa Metalera de Londres. Una cosa adicional, a diferencia del cobre, que no existe un mercado del litio, un precio internacional. Esto de alguna manera es entre contratos que hay entre distintos demandantes y oferentes. Pero más o menos uno podría decir, y hay empresas consultoras que se dedican a eso. Y eso pegó un salto, obviamente, que llegó a hasta precios spot, o sea, ventas en el momento de más de 80.000 ¿no es cierto? Dólares la tonelada de carbonato de litio equivalente durante el año 2022. Después bajó, ¿no es cierto?, a niveles de 40, 50.000 y después volvió a bajar, como tú bien dices, a valores que estaban incluso debajo de los 10.000. Y ahora esa caída ya terminó y ahora volvió a subir, está entre 11.000, 12.000, dependiendo de la fuente. Nosotros, la estrategia, cuando la pensamos, la estrategia la diseñamos, no estaba a 80.000, estaba a más o menos un valor que está igual que ahora. Y nuestra expectativa a largo plazo, por lo menos en los próximos 5 o 6 años, es que se mantenga relativamente en esos niveles. Que sigue siendo tremendamente importante, y esto es una gran diferencia que creo que poca gente sabe, que con un valor de $12.000 la tonelada, cantidad de renta que se genera, o sea, descontado los costos de explotación, es muy alta para el caso chileno, porque tenemos, como tú bien decías, una ley minera, en este caso la concentración de partículas por millón, muy alta. Que la diferencia de Australia produce litio, pero lo produce de roca y le sale muy caro. Por lo tanto, si el mismo precio del litio en el mercado internacional, pero si tú lo produces al doble más caro, que es el caso australiano, la renta es mucho más baja, que es la diferencia, y nosotros la renta es el doble más que un país como Australia. Tendremos que aprender de litio, pues. Para entender culturalmente, porque, no sé, yo siento que sabemos re poco de cobre los chilenos. En el colegio, no sé si hay cursos de cobre, no sabemos lo que es la lixiviación y todo. Quizás deberíamos tener más cariño al cobre por todo lo que significa para nuestra economía. Y en una de esas el litio se transforma en el cobre. Y otro día hablaremos, porque te he escuchado hablar también que esto no es lo mismo que el salitre, que fue una oportunidad perdida por Chile, porque el litio tiene muchas otras posibilidades de explotación, ¿no es cierto?, y riquezas, no solo los salares, no solo el litio, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es bien importante. La Estrategia Nacional del Litio en realidad es una estrategia nacional de minería de salares. Y como también nosotros sabemos mucho de minería de roca, donde el principal producto que nosotros hacemos es el cobre, estamos aprendiendo de minería de salares, donde hoy el litio es uno de los elementos, como tú bien decías, ¿no es cierto?, la estrella. Fue el potasio cuando empezó esto hace los años, que de hecho SQM se llama ese tiempo, era de la Corfo. Y probablemente en el futuro, porque la salmuera tiene muchos materiales muy interesantes, como boro, magnesio, el mismo litio, el mismo NaCl, la sal común también participa ahí, que potencialmente en el futuro puede cambiar. Y esa es la gran diferencia. Aquí no es una apuesta por un material en particular, que es el litio, que potencialmente el precio puede ir cayendo porque se puede sustituir, porque puede ser reciclado, sino que hay otros elementos que están dentro de la salmuera en los salares que son clave o potencialmente clave. Y necesitamos aprender cómo hacer una minería de salares de largo plazo en forma sostenible, amistosa con el medio ambiente, respetando, como tú bien decías, las culturas, ¿no es cierto?, el pueblo originario, pero que genere rentas y riqueza para Chile. Y ese es el objetivo detrás de la Estrategia Nacional del Litio. José Miguel Benavente, presidente de Corfo, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros y por recibirnos. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier lugar, desde cualquier parte y en línea, bueno, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a hablar sobre virus que andan circulando, es el verbo que se usa, la circulación de virus. Y vamos a hablar de rinovirus, vamos a hablar de cómo está el COVID, vamos a hablar del sincicial que viene en las épocas más invernales, lo sabemos. Hay una circulación más alta de lo común, porque de hecho hay una suerte de alerta en esta época que hay que adelantarse, porque si no los meses más complejos podemos tener un colapso hospitalario. Lo ha habido en otros años y hay que adelantarse. Pero antes vamos a hablar de un tema que parece, lo leemos en la prensa, de otros países cercanos, pero no de Chile. Es el dengue. ¿Dónde está el dengue? ¿Cuál es el peligro del dengue? Vamos a conversar con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la UC.
Pablo, como siempre, gracias por estar aquí enseñándonos, orientándonos. ¿Cómo estás? Encantado, muy buenas noches, Matías. Partamos por el dengue, preocupante en muchos países de nuestro continente. Argentina, estaba leyendo, por ejemplo, tiene 150.000 casos. En Chile, no sé si en Chile continental hay, en la isla de Pascua, en Rapa Nui, a quienes aprovechamos de mandar un saludo, se han descubierto o hay 16 casos confirmados. Exactamente. Últimamente hay un incremento muy significativo de dengue en la región. En Brasil, 2 millones de casos. Se ha superado por lejos la cantidad de casos totales del año pasado, ya en estos pocos meses que llevamos del 2024. En Chile se descubrió hace una semana, más o menos algunas semanas, en Arica, la presencia del mosquito transmisor del virus dengue, que también es un mosquito que transmite chikungunya, fiebre amarilla y Zika, además. Pero está presente el mosquito, pero por el momento no hay casos autóctonos, hay casos importados que igual son alerta porque estando el mosquito y una persona infectada, entonces el mosquito picando a esa persona empieza un ciclo urbano, entonces empieza a transmitir el virus y entonces alto riesgo de que inicie un brote. Es una Arica. Ya, entonces, perfecto. No hay caso autóctono, pero está el mosquito. Perfecto. Y por otro lado, en Isla Pascua, el mosquito está desde el 2000 más o menos, donde hubo un brote de dengue, luego casos muy aislados, la mayoría importados, durante la pandemia prácticamente sin casos, y ahora nuevamente presencia de casos de dengue autóctonos, o sea, que se reproducen ahí mismo. Y se reproduce y las personas se están infectando con mosquitos que están circulando con el virus. Y ese número de estos 16 casos, ¿lo comparamos con muchos años anteriores? ¿Es novedoso para la isla de Pascua o es una cifra controlable? Por el momento es controlable, es controlada. Igual se ha anunciado una alerta en el fondo de aumentar la dotación hospitalaria, observación también, retener, en el fondo de mantener en el hospital aquellos casos positivos para que no, en el fondo, permita que haya más mosquitos que transmitan. ¿Qué produce? ¿Cuál es el riesgo real del dengue? Como lo vemos lejos, lo vemos siempre cuando es muy noticioso y muy grave. Entonces yo por lo menos tengo una sensación de que es una cosa muy terrible el dengue. Probablemente tú me puedas tranquilizar y nos puedas tranquilizar a todos de qué se trata. Bueno, hay reportes bien variados en esto, depende mucho de la región, el año, pero en general la sintomatología es como del 50%. O sea, hasta el 50% de las personas no manifiestan síntomas, lo cual es preocupante también porque el mosquito en esa persona igual sigue reproduciendo. Claro, también toma el virus y lo lleva a otras personas. En las personas que tienen síntomas es como una gripe, principalmente fiebre alta, muy alta, dolor detrás de los ojos, mialgia, dolor de cabeza, muy pronunciado. Eso generalmente una semana de incubación, después otra semana de resolución. Ahora, en 1% de los casos ocurre dengue grave, que es bastante más severo, que bueno, hay dolor más prolongado, dolor abdominal, vómitos, y empieza o puede ocurrir un cuadro de hemorragia interna. En el fondo, los vasos sanguíneos empiezan a dejar permear la sangre, en el fondo los líquidos corporales, y empieza a haber disfunción corporal, y eso puede conducir, por supuesto, a la muerte. Es grave, hay que tratarlo en hospital. ¿Y eso es porque te tocó una variante o porque el organismo de una persona lo tomó de una manera peor o no se tomó a tiempo, no se tomaron las medidas a tiempo? Siempre hay elementos que se desconocen de por qué algunos tienen estos síntomas graves versus otros, como en otras enfermedades. Pero también ocurre cuando una persona se infecta con dos serotipos distintos. Entonces también hay un seguimiento de 4 serotipos, hay un seguimiento bien riguroso respecto a cuáles serotipos van apareciendo, porque justamente tener 2 infecciones con 2 serotipos distintos puede, en fondo, promover infección o enfermedad grave. Para terminar con el capítulo dengue, ¿hay alguna medida que tomar al resto de la población, el resto del Chile continental, que no sea la isla de Pascua? Bueno, los que están en el continente, la misión es deshacerse del mosquito. El mosquito, en fondo... ¿Cómo lo reconocemos? Se puede reconocer, hay un seguimiento sanitario muy fuerte de epidemiológico de seguimiento, búsqueda de larvas del mosquito. Y ahí es donde se detectaron estos 14 viviendas con presencia de mosquito. Hay una contribución de parte de la población muy importante que puede hacer para evitar la propagación del mosquito, que es evitar aguas estancadas, en fondo tener ese cuidado, principalmente agua estancada. El mosquito está muy adaptado a usar cualquier posita con materia orgánica como fuente para depositar larvas y así multiplicarse. Entonces, en continente es deshacerse del mosquito. Ojalá también haya implementación de fumigación de parte, en fondo, de las autoridades municipales, eso es ideal. En el caso de la Pascua, ahí es más preocupante, es más severa la situación, y ahí en fondo protegerse de la picada del mosquito. Y hay principalmente manga larga, ropa clara principalmente, y el uso de un repelente mosquito que se llama DEET.
que es eficiente para evitar la picadura del mosquito. ¿Y es de disponibilidad relativamente fácil? Sí, totalmente, muy fácil disponibilidad, sí. Lo ideal, por supuesto, y esto también lo llamaban las autoridades de la isla, que ojalá hubiese un plan apoyado, imagino, donde están los recursos para erradicar el mosquito. O sea, con esto en países, en Estados Unidos se fumigan millones de hectáreas en algunos casos, o sea, cuando después de un huracán, cuando hay condiciones favorables... Para evitar la propagación. Se fumiga vía aérea. No sé, en un caso se fumigaron 3 millones de hectáreas en Florida. Entonces, se puede masivamente erradicar mosquitos con herramientas. Vamos a otras alarmas o alertas sanitarias, como por ejemplo los virus respiratorios, que para este momento, para estar a 27 de marzo, lo que le llaman los red flags. Digamos, hay momentos, hoy no tenemos colapso en los sistemas hospitalarios, pero si continuamos y proyectamos estos números, sí los podemos llegar a tener. ¿Dónde nos está apretando el zapato, Pablo? Efectivamente, ha habido un incremento sostenido en el caso de virus respiratorio en una época que habitualmente uno no está acostumbrado a que hay muchos casos. De hecho, estaba viendo el año pasado, tenemos el doble de casos de SARS-CoV-2 que el año pasado en esta misma época. También estamos con, no sé, casos de influenza que son, o de virus respiratorio empezando la temporada adelantados en un mes. Entonces, de fondo, hay adelanto de estos virus respiratorios de manera inesperada. Por eso se lanzó también hace muy poco la campaña de vacuna influenza. Y el problema es justamente ese, el incremento en las consultas, la atención de urgencia de infecciones respiratorias. Y si esto se empieza a juntar con los típicos virus de invierno, adenovirus para influenza, influenza, por supuesto, y SARS-CoV-2, podemos llegar a un nivel de colapso hospitalario. Esto entiendo que no ocurre solo en Chile, sino que esto viene dado también desde el hemisferio norte, que tenemos, ¿no es cierto?, cambiadas las estaciones. Ya venía ocurriendo esto, por lo tanto era relativamente previsible, ¿no? Sí, está esta variante JN1 de SARS-CoV-2 también, que surgió hace unos meses, que es muy contagioso. También evade un poco la respuesta inmune inducida por la vacuna. Ahora, es menos letal, es menos conducente a hospitalización. Esa es la gran ventaja, de fondo, o al menos la salvedad que tiene. Pero efectivamente está ocurriendo en todo el mundo y la verdad como una desconfiguración de lo que estábamos acostumbrados, de lo que eran las típicas temporadas bien marcadas de virus respiratorios. Y esto lo empezamos a ver con SARS-CoV-2 de infecciones respiratorias en pleno verano, que era sumamente raro. Y después el adelanto de influenza, el adelanto de sincicial y por tanto estamos en una situación, yo creo, de acomode, un desorden como de repente el cambio climático, que vemos lluvias cuando no las teníamos, calores cuando no los esperábamos, se desordena. Tiene que ver también con nuestra inmunidad. En fondo, nosotros, año a año nos exponemos también a estos virus y vamos creando una inmunidad que nos protege o que nos da un nivel de sintomatología baja y que al mismo tiempo reduce la transmisión a nivel poblacional, este efecto rebaño. Entonces eso se tiene que restablecer, pero se tiene que acomodar ahora con la presencia de SARS-CoV-2 que vuelve a desordenar un poco. ¿Y qué la población, qué medida pudiera tomar para evitar que estas banderas rojas que se levantaron ahora se conviertan efectivamente en un colapso el día de mañana? ¿Hay algo que hacer anticipadamente? Bueno, sería ideal que siguiéramos usando mascarilla en los casos que nos sintamos resfriados. Empieza, entiendo, el 1 de abril, o sea, ahora ya en las urgencias y en lugares hospitalarios. De hecho, algo que a mi gusto nunca debe haberse sacado. Suena muy razonable que en un hospital uno, en fondo, donde va personas que están enfermas, uno use mascarilla. Pero también ojalá usar un espacio altamente concurrido. Si uno se siente mal, la verdad, hoy en día es bien aceptado andar con mascarilla, no es mal mirado. Más que para que tú, si estás sano, no te contagies, es que si tú te sientes un poco mal, para que tú no lo reproduzcas. También, ¿no? Sí, ante la duda, en el fondo, si es que me siento no muy bien, evitarlo, exactamente. Hace unos días, hace una semana aproximadamente, vimos que la ministra de Salud fue a buscar unas me dijiste que no eran vacunas, pero yo le voy a decir vacuna y tú me vas a corregir, porque no me acuerdo el nombre. Entonces era tan difícil el nombre que no me queda más que decirle vacuna. Pero que tiene una característica muy particular que enfrenta, entiendo que los recién nacidos hasta los 6 meses, el virus sincicial de una manera, es una suerte de ventana, solo 4 o 6 meses, para pasar este invierno con el virus sincicial. Es muy intensivo en demanda de consultas médicas y eso sí nos puede colapsar. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata esto? Sí, efectivamente no es un anticuerpo, es un anticuerpo monoclonal. Sí. Es una estrategia profiláctica. En fondo es inmunidad pasiva, inmunidad que
se confiere, pero temporalmente, no es duradera, no queda para siempre como una vacunación. Okay. Y esto es en el fondo un producto farmacéutico que hace poco se desarrolló, se ha probado relativamente poco, pero con buenos resultados en España. Y por tanto, Chile como piloto, en cierto modo, lo está implementando como prueba. ¿Se llama el? Nirsevimab. Nirsevimab. Sí, el nombre no es muy amigable, la verdad. Difícil. Yo incluso a veces me equivoco en pronunciarlo. No hay problema. Y bueno, es de alto costo, tiene un costo elevado, no sé, 200.000 pesos la dosis, van a aplicar 200.000 dosis en esta primera temporada. En recién nacidos hasta 6 meses. Hasta 6 meses, exactamente. Y bueno, lo ideal sería, por supuesto, contar con una vacuna. Lo hemos conversado nosotros anteriormente. Ustedes acá, están trabajando en la Católica. Efectivamente, en el Instituto Milenio, el cual pertenezco, que es en inmunología y inmunoterapia, un equipo desarrollando hace varios años una vacuna contra el sincicial y ahora está pasando a fase 2, de hecho, de evaluación. Y es importante fortalecer, apoyar, ojalá, los desarrollos nacionales para que puedan avanzar también a tener oportunidad de ser evaluados en contextos internacionales. Porque el sincicial sí que genera muchos problemas, muerte. Sin duda. Y mucho colapso hospitalario, ¿no? El año pasado fue bastante emblemático, ¿cierto? Casos de muerte y bueno, ahí se discutió en el fondo qué se podía hacer porque había casos que tal vez podían haber sido atendidos de mejor manera, con mayor, no sé, disponibilidad. Siempre ha causado, no es nuevo, el sincicial en Chile siempre ha golpeado bastante fuerte y conduce a hospitalización en alta frecuencia, alta tasa. Ya, pero este medicamento, este monoclonal, que es como es pasajero, es como ponerse impermeable, pero cuando llueve nada más, para pasar el invierno, va a ser muy productivo, se espera que sea muy productivo justamente en evitar los colapsos hospitalarios, que son muchas veces los problemas. Exacto, se espera. En fondo es primera vez que se implementa, pero la proyección es que va a tener buenos efectos. Eso obviamente hay que evaluarlo al final de temporada, lo que costó en fondo y cuánto ayudó y ver si es la estrategia o hay otras estrategias que se pueden favorecer. ¿Qué otros virus respiratorios están circulando que nos debieran preocupar, Pablo? Bueno, ahora último está circulando mucho, la verdad, al nivel de SARS-CoV-2. Casi la mitad de los casos incluso superó en la última semana SARS-CoV-2, rinovirus, que uno dice es el virus resfriado típico. Rinovirus, la verdad es una gran cantidad de virus distintos, todos bajo el nombre de la familia rinovirus, y por eso uno se puede resfriar varias veces durante el invierno, porque son virus distintos. Uno no genera inmunidad contra todos ellos. Pero ese virus que generalmente es resfriado, en adultos mayores puede conducir a neumonía y hospitalización. Ya ha conducido a grandes ¿Y cuidados números para eso? Ahí no hay vacuna, es simplemente paliativo y por eso nuevamente la precaución, el cuidado, el autocuidado es el mejor. O sea, población en zonas de riesgo, ya sea por sus condiciones o por su edad, cubrirse con una mascarilla para todos estos virus que circulan es un buen profiláctico. Absolutamente. ¿No? ¿Y cómo estamos con COVID? ¿Tenemos que olvidarnos del COVID? No, en absoluto. O sea, por supuesto los casos graves han disminuido significativamente la campaña en Chile, las campañas en Chile, que de hecho nosotros apoyamos también, ¿cierto?, con los estudios clínicos que se hicieron en Chile para vacuna contra COVID. Esa vacunación claramente ha tenido un efecto muy positivo en reducir dramáticamente los casos de COVID severo, muerte, y también PIMS, que es este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico en población infantil, pediátrica. Entonces, esos elementos de enfermedad grave están súper bien cubiertos con la vacuna que recibimos, con las actualizaciones también que se están dando, pero están estas variantes nuevas que escapan y que causan síntomas, son muy infecciosos y por tanto dan este número muy alto de circulación. ¿Y se están dando estas coberturas? Porque, para serte bien franco, yo no siento que esté muy presente el cuidado a ver cuándo me toca a mí la siguiente vacuna. No lo digo por mí, lo digo en general la pregunta que se hará a la población. Bueno, yo no sé cuándo me puse la última, ¿cuándo me tocará? Pregunta que uno escucha. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No ha sido muy enfático el llamado a las personas, en fondo, sanas adultas. El llamado ha sido principalmente a población adulta mayor y población con comorbilidades. A ellos se les ha recomendado ya hace un buen rato, desde hace 6 meses o más, un refuerzo. Pero es cierto que sería bueno, en fondo, campañas que le recuerda a quienes no tienen comorbilidades, quienes no son adultos mayores, cuándo les toca, cuándo les debería tocar. Tenemos nosotros un portal que heredamos de la época del coronavirus, que es el Me Vacuno. Yo me metí hoy día al mío con clave única, al root, y entrega toda la información hacia atrás, toda la rutina de vacunas que recibimos.
ahí yo vi que estaba mi nombre, mi root y mi email. ¿No pudiera generarse desde la autoridad una alerta, decirle, oiga, don Pablo, le toca o se le vence en 2 meses más, esté atento, vaya a vacunarse? Podría georreferenciarse. Tiene este y este consultorio. Vaya a vacunarse el 5 de abril. Absolutamente, esa es una gran herramienta. De hecho, Chile había implementado esto de seguimiento o registro de vacunación ya hace una década, creo, un poco más incluso. Es una excelente herramienta, espectacular. O sea, tener a todo el mundo registrado con un correo válido, en fondo con su información, su vacuna, es excelente medio para justamente para usarlo. Y por tanto, encuentro tu llamado excelente a que se aproveche esa herramienta y se utilice para hacer el llamado a vacunación. Ahora, el Ministerio de Salud tiene, en fondo, también un catastro, tiene esta información. Entonces, ellos saben muy bien por RUT quiénes son hospitalizados, cuándo fue la última vez que se vacunaron, y por tanto pueden hacer la matemática y decir... Usar esos datos, ¿no? Claro, en el fondo la eficiencia, la eficacia de esta vacuna después de tanto tiempo disminuye a tal nivel, por tanto hay que convocar a este grupo para que se vuelva a recibir un refuerzo de vacuna. Y por último, Pablo González, ya está dando vuelta la información y está la sociabilización de la vacuna de la influenza. ¿Qué tan importante es hacerlo y hacerlo ahora, vacunarse? ¿Y para quién? ¿Qué público es el que debe estar atento? Bueno, idealmente todos. O sea, y en muchos lugares de trabajo ofrecen vacunación gratuita porque sin duda es mejor tener, en fondo es mucho más económico una vacuna que un ausentismo laboral por enfermedad grave o hospitalización. En Chile la cobertura de vacuna influenza es excelente en nivel base, en fondo para población de riesgo. Y esos son niños habitualmente, adultos mayores y mujeres embarazadas. Y por supuesto personas con comorbilidades. ¿Niños hasta? No recuerdo en este momento exacto la edad. ¿Pero 10 años o niños chiquititos hasta 4 o 5? Tendría que revisar. Pero lo hace también, hubo años que se extendió más allá de lo que era habitual. Creo que era hasta 6 años, en algunos casos se extendió hasta quinto básico. También algunas municipalidades ofrecen, más allá de lo que ofrece en el fondo el Programa Nacional de Inmunización, también en municipalidades ofrecen gratuitamente y SAPRES ofrecen gratuitamente. Porque es preventivo. Es una tremenda herramienta disponible. Es mucho más barato que después tener los tratamientos, las licencias, bueno, y el riesgo absolutamente a morirse. Las vacunas son de los mejores inventos de la humanidad. De hecho, están catalogados entre los mejores inventos porque salvan vidas y en fondo reducen enfermedades. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Pablo González, este catálogo completo de vacunas y virus que andan circulando no es para asustarse, atemorizarse, pero sí para escuchar a los que entienden y nos expliquen, porque cuando escuchamos a los que entienden nos tranquilizamos en vez de tomar decisiones apresuradas. Así que Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica, gracias por estar aquí. Encantado como siempre. Que te vaya muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Aumenta la delincuencia en los graves robos, evítelos con Tepillé. Empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl que destaca en este momento lo siguiente: ingreso mínimo garantizado se paga esta semana, revisa si te corresponde. 24horas.cl está toda la guía para que puedas ver si eres una de las personas beneficiadas. Revisamos el informe del tiempo para Santiago los próximos días. Viene un fin de semana largo, tenemos sol mayoritariamente. En los próximos días partimos por despejados de aquí al sábado. Jueves, viernes y sábado despejado con máximas probables de 30, 31 y 28 grados y mínimas de en torno a los 13 o 12 grados. En domingo aparecen unas nubes, nada muy claro ni nada muy severo, pero 26 grados, desciende la máxima probable a 26 y la mínima estará en 11 con cielo parcial. El lunes vuelve el cielo despejado, desaparecen esas nubes y habrá 27 grados de máxima probable y 11 como mínima probable. Lo que es claro que es la reina del pop, Madonna, que anunció que realizará su concierto más grande de la historia y gratis en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El histórico evento se llevará a cabo el sábado 4 de mayo del 2024 y tendrá lugar donde fue el Rock in Rio famoso, donde ha habido grandes conciertos
en la playa más tradicional y simbólica en Copacabana, como cierre de su elogiado The Celebration Tour. El espectáculo fue catalogado por la propia artista como su concierto más grande hasta el momento y promete que será un concierto inolvidable en uno de los escenarios más bellos del mundo. Es difícil encontrar una escenografía como la de Copacabana, con el Pablo Azúcar atrás, con toda esa bahía preciosa, con toda esa costa maravillosa, claro. Y es un escenario y una escenografía natural, además. Bueno, con Madonna despedimos la vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.